Grimorío del conocimiento eterno. Testigo del pacto arcano. La voz áspera del viejo hablaba entre líneas que recitaba con poder. Cada palabra vibraba en el aire, dejando a la lejanía el mandato que proclamaba. Sus manos se alzaban, y frente a él, miles de libros flotaban, cada uno al son de su ser. Algunos ascendían con gracia, otros descendían como si algo les pesara, unos pocos incluso chocaban, y ninguno parecía querer ser reclamado, perdidos entre trayectorias. Las palabras se tornaron eco. Una súplica gastada. Un canto que, presenciado por las paredes pulidas y viejas, ya se había recitado más de una veintena de veces. La piedra comenzaba a parecer agotada al escuchar los sonidos que soltaba aquel anciano. Las sombras, en cambio, se refugiaban detrás de pilares, rincones y magia, como si temieran lo que yacía en el centro del círculo, como si la luz de los grimorios fuera su única defensa. Llamado arcano que despertó en ayuda de los humanos, hombre de tierra que yace como el portador de la humanidad y el mundo, rueda divina que adapta a quienes lo suplicaron. Te imploro que hagas de este niño tu acogido, y, en tu gran poder, le brindes tu bendición. Acepta su reinado y adapta su poder a un grimorío. Ven por su sangre real, y dale la capacidad de cuidar a los suyos. El anciano susurraba con súplica, como si el viento y sus palabras fueran lo mismo. Fuerte y majestuoso. Callado y efímero. Todo dependía de quien lo escuchara. Goku, con el rostro adormilado, jugaba con un pequeño carrito de juguete. Sus oídos, ya acostumbrados a aquel canto, ignoraban las súplicas como si fueran parte de la nada. Con pereza movía la mano de un lado a otro, haciendo que las llantas del carrito avanzaran sobre los libros flotantes, como si fueran una pista construida solo para él. No hallaba en qué pierna recargarse, y con un leve gesto, dejó que su corona cayera chueca sobre la cabeza. Julius, pastelito, ordenó el rey, con aburrimiento en la voz, sin apartar la vista de los libros. Extendió la mano como si esperara que las palabras bastaran. En aquel movimiento, colocó el carrito con desdén sobre la capa de Julius, esperando su premio. Sus ojos seguían fijos a Julius, el cual, aún buscaba aquel pastelito que se le había pedido. Y tan rápido como llegó la atención, fue así de rápido que se fue. Finalmente, el ambiente cambió. Los libros comenzaron a girar más rápido. Sus luces se intensificaron, palpitando como si una revelación estuviera a punto de caer sobre la sala. El anciano no se detuvo. Oh, gran rueda divina, si no le puedes proporcionar tu bendición, hazlo parte de tu calamidad. Ese último susurro pareció recorrer el salón como una chispa oculta en la bruma. Los libros se detuvieron en seco. Y al unísono, alguno de ellos liberó un brillo desbordante. No era azul. No era rojo. No era verde. Pero era todos ellos. Y ninguno. El color parpadeaba como un pulso, atravesando tonos imposibles. Su luz era como agua evaporándose. Sobre su tapa, 5 majestuosas espadas comenzaron a formarse, colocándose lentamente en patrones geométricos, perfectos, hasta construir una estela. Un pentagrama vivo. Un sello que latía, respiraba y sangraba. A su alrededor, no había suelo, ni cielo, ni aire. Aquel grimorío no flotaba en una sala. Posiblemente ni siquiera en el mundo. Volaba en un vacío sin fin. Negro, eterno, silencioso. Y allí, como si el universo le perteneciera, el grimorío cambió. Su forma se volvió líquida. Del líquido, un árbol. Del árbol, un ave. Del ave, una madriguera. De la madriguera, un humano. Y del humano. Todo. Un ojo, una serpiente, una corona, un océano, un cuerno, una risa. Todo lo que podía existir estaba allí, girando en un punto negro que no era espacio, ni tiempo, ni carne. Los grimoríos flotantes cayeron de forma abrupta, golpeando el suelo como hojas secas. El silencio rugió. El anciano cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo apenas se sostenía. Pues con un temblor, luchaba por no dejar que sus manos tambalearan para dejarlo caer al suelo. Lo siento, Mirei. Yo, ya no puedo más, estoy agotado, susurró, con la vista baja, mientras sus dedos temblaban sobre la piedra fría. Goku miró a Julius.
Sin decir nada, recogió el pastel prometido, y caminó con pasos decididos hacia el anciano. No te preocupes. Debes descansar, habló con amabilidad, con esa voz suya que no tenía urgencia. Come, ordenó, ofreciendo el pastelillo a manos abiertas. La ternura del gesto no se reflejaba en los ojos de Julius. Él lo miraba, confundido. Confundido como alguien que esperaba una verdad escrita, pero solo recibió símbolos que aún no sabe leer. Intento 108, sigue sin pasar nada, murmuró. Y esa última frase pareció pesar más que todo lo anterior. Intentando salir de aquella confusión arraigada, caminó sin hacerse esperar. Con delicadeza, Julius se acercó a los dos cuerpos frente a él, el anciano mago aún de rodillas, y el pequeño rey de pie. De sus labios sonrientes escapaba una risa suave, elegante, sin burla, solo un suspiro alegre ante la imagen insólita del niño que, con toda su realeza, intentaba consolar el cansancio con un pastelito. Goku soltó un suspiro. Bajó la mirada. Sus ojos no buscaban a nadie, solo al suelo, o más bien, a eso que debía ser suyo y aún no aparecía. Me equivoqué. Susurró con un dejo de arrepentimiento, dejó caer su mirada al pastel que tanto había deseado. Lo colocó en el suelo con cuidado, como si al menos eso, pudiera dejarlo en buenas manos. Entonces se giró. Dio media vuelta con los labios fruncidos, buscando cruzar la mirada con los grimorios tirados en el suelo. Julius lo observó en silencio. Esta vez su sonrisa era más pequeña, menos relajada. Había prisa en su mirada, como si un reloj invisible lo llamara desde muy lejos. Si quieres, ya puedes irte, Goku, sugirió con suavidad, extendiéndole otro pastelito. Puedes ir a jugar. El niño no dudó. Al oír aquellas palabras, giró sobre sus propios tobillos con una energía limpia y estalló en movimiento. Sus pasos resonaron en el mármol como pequeñas campanadas vivas. Se dirigía hacia la salida, sin mirar atrás, pero justo en el umbral, se detuvo. Volteó. Sus ojos tranquilos, grandes, observaban a los dos adultos, aún bajo las luces cansadas de los grimorios dormidos. ¿Quieren que les ayude a recoger? El pequeño rey esperó una respuesta. No la hubo. Solo el silencio. Julius hizo una leve inclinación de cabeza, apenas perceptible. Gracias. Pero nosotros nos encargaremos. El niño asintió una vez. Y ahora sí, se fue. Sin más palabras. Sin peso en los hombros. El carrito rodaba tras él con ese golpeteo irregular que siempre lo acompañaba, y la puerta se cerró con suavidad. Durante unos segundos, nadie habló. El anciano seguía en el suelo, respirando con dificultad, mientras Julius permanecía de pie, con el pastelito aún en la mano. Se lo quedó mirando por un instante, como si contuviera una respuesta que no iba a llegar. Está creciendo, murmuró el viejo, con una voz que aún no recuperaba su fuerza. Ya no le duele dejarlo, murmuró, apuntando sus ojos hacia aquel postre. Julius se acercó. Ayudó al mago a sentarse con lentitud, apoyándolo contra uno de los pilares de piedra. Sus movimientos eran medidos. Como si no quisiera romper algo más. Hace 5 años ni siquiera sabía que debía pedirlo, respondió Julius. Le enseñaron a gobernar antes de aprender a hablar del todo. El anciano sonrió con ternura. Cerró los ojos por un instante. 5 años no son nada, y aún así, parece otra persona. Se quedaron así un momento, escuchando el eco lejano de los pasos de Goku que ya se perdían en la torre. Julius se agachó a recoger uno de los grimorios que había caído, lo sostuvo entre las manos y lo hojeó con cuidado, aunque sabía que estaba en blanco. Cerró el libro con delicadeza. Sigue sin responder. El anciano asintió con lentitud, hundido contra el pilar como si una parte de él se hubiera roto sin ruido. 3 años, murmuró. Y nada. Ningún eco. Ninguna vibración. Como si el mundo no supiera que él existe. Julius no respondió. Se había quedado inmóvil, con la mirada fija en uno de los grimorios caídos. No lo tocaba. Ni siquiera lo veía del todo. Aquellas palabras del anciano prendieron un interruptor. Los ojos de Julius se desenfocaron.
Y aunque tenía frente a sí un círculo de magia y libros durmientes, solo podía recordar otra escena. Otra sala. Otro silencio. Y el rostro del niño, ese rostro manchado de sangre. Tan pequeño. Tan tranquilo. Tan ajeno a todo lo que acababa de hacer. El olor a ceniza. El calor del suelo todavía temblando. Las ruinas que una vez fueron piedra blanca, convertidas en escombros huecos. Y el viento, ese viento raro que solo aparece cuando ya no queda nadie. Ese sonido, como si el mundo contuviera el aliento. Escondido de lo que fuera eso. Nada, habló Julius, en voz baja, casi como si se respondiera a sí mismo. Ni un alma. Ni un cuerpo. Solo polvo, y él de pie en el centro. El anciano abrió los ojos, despacio. No preguntó. No hacía falta. No lo recuerda, continuó Julius. ¿Y tú le crees? Julius miró sus propias manos. Tardó un momento en responder. No lo sé. Silencio. Solo sé que cuando lo encontré, añadió con voz aún más baja. Tenía una sonrisa. Pequeña. Cansada. Como si acabara de despertarse de una siesta. El anciano no dijo nada. No podía. A veces pienso que no fue él. Que era otra cosa. Julius se detuvo, tragó aire. Pero tenía sus ojos. Sus pasos. Su manera de mirar como si no entendiera por qué lo estamos juzgando. ¿Y si no entiende porque realmente no sabe lo que hizo? Preguntó el viejo, con un matiz que no sabía si era compasión o miedo. O porque sí lo sabe, pero no le importa, susurró Julius. Volvió a mirar hacia la puerta por donde Goku había salido. Ya no se oían sus pasos. Solo quedaba la memoria de su voz, esa pregunta tan sencilla. ¿Quieren que les ayude a recoger? Está creciendo, repitió el anciano, retomando su propia frase, como si la necesitara de nuevo. Julius lo miró de reojo. Y eso es lo que me asusta. El viejo cerró los ojos, con un gesto que parecía más rezo que descanso. Tal vez debamos rendirnos, Julius. Tal vez, el grimorío nunca llegará. Tal vez este mundo no lo reconoce como suyo. No, respondió Julius con firmeza suave. No aún. Se acuclilló y recogió otro grimorío caído, acariciando el lomo vacío con la yema de los dedos. Lo prepararé, aseguro. Para que entienda que hay cosas que no debe hacer. Que no puede hacer. Que no debe tocar. Incluso si las tiene al alcance. ¿Y si no puedes enseñárselo? Habló el viejo. Julius entrecerró los ojos. Su voz fue apenas un murmullo. Entonces haré que lo tema. El anciano respiró hondo, conteniendo algo. Con todo lo que ha hecho, ¿aún crees que lo merece? No lo creo, respondió Julius, alzando la vista al techo. Lo sé. Su voz no llevaba orgullo. Solo certeza. Porque si alguien en este mundo merece un grimorío. Si alguien ha luchado contra su propia existencia para tenerlo, si alguien lo necesita para no ser tan, se volvió hacia su acompañante, con los ojos brillando, pero sin lágrimas. No hay nadie más digno que él. Esta vez, el anciano no replicó. Ni una palabra. Solo cerró los ojos. Aquel renago se levantó lentamente. En su rostro, aquella tranquilidad solemne se volvió a posar, aunque nadie sabía si era como emoción o como máscara. Descansa, Tarot. Toma el día libre, ordenó Julius, caminando hacia la salida. Los corredores del castillo eran largos y pulidos, repletos de espejos, vitrales y estatuas que parecían susurrar solemnidad. Pero Goku no los veía como los demás. Para él, eran solo pistas de juego. Sus pasos rebotaban contra el mármol como si cada rincón respondiera a su andar. La capa roja, mal sujetada, se arrastraba por el suelo como si también corriera tras él. Él irá a... Gritó con voz firme, no por urgencia, sino por costumbre. Iba con el ceño fruncido, una pequeña mueca de concentración en el rostro mientras doblaba esquinas, como si persiguiera algo invisible. Cada sala era un mundo que recorría con los ojos. El salón de los vitrales, con sus colores temblando al sol, lo escaneó sin frenar. La biblioteca, con sus libros y olor viejo, no mereció más que una mirada rápida. La cocina, calurosa y viva, olía a pan, pero Elira no estaba allí.
apretó los labios y siguió, probando con rapidez un pastelillo que había en aquel lugar. El coche seguía pegado a la cuerda, colgando como un pequeño trofeo. Con la otra mano, sostenía el pastelito intacto. Sus botas dejaban marcas de polvo en la alfombra limpia. Cruzó la galería de armaduras, subió 2 escalones de golpe, y al girar una esquina, se detuvo. La puerta del patio trasero estaba entreabierta. Fuera, la luz era menos brillante. El cielo nublado esparcía una bruma suave sobre el pequeño huerto. Unas pocas hileras de plantas mal cuidadas crecían con terquedad entre tierra húmeda. En una banca de piedra, torpemente colocada junto al muro, alguien estaba sentada. Era Elira. No llevaba su delantal completo. El viento soplaba apenas, arrastrando el olor húmedo de la tierra mal removida. Elira tenía los codos apoyados en las rodillas, la mirada clavada en el huerto que acababa de intentar organizar, y posiblemente, acababa a arruinar. Entre las plantas inclinadas y el rastro de herramientas mal limpiadas, unas hojas marchitas se asomaban con timidez, como si también pidieran perdón. Apenas llegó, y ya volví a meter la pata, susurró para sí, sin tono trágico, pero con esa pesadez que acompaña a quien ha dejado de esperar aplausos. Jugó con un mechón de su cabello, torcido, polvoriento. Tenía manchas secas en las manos, polvo en las mejillas, y el delantal sucio arrugado sobre las piernas. No lloraba. Pero tampoco se movía. Su mirada se quedó en una de las plantas marchitas, como si esa fuera su reflejo más fiel. Entonces lo sintió. Unas botas se arrastraron con ruido por la grava. No tuvo tiempo de girar. 2 brazos conocidos, firmes y tibios, rodearon su cuello por la espalda. El abrazo la tomó por sorpresa, como una ráfaga sin aviso. Y al hacerlo, su cabello, atrapado por la brisa y el movimiento repentino, se levantó en un caos blando y salvaje. Como si 1000 hebras hubieran explotado al mismo tiempo, revelando todo el desorden que llevaba cargando. «Te encontré», exclamó Goku, con la voz vibrante de quien ha ganado una batalla secreta. El carrito que siempre llevaba rodó hasta golpear suavemente la banca. El pastelito se ladeó en su mano libre, y parte del betún rozó la mejilla de Elira sin querer. Una mancha dulce, sobre una mancha de tierra. Elira parpadeó, algo aturdida. Levantó la vista y alcanzó a ver parte del rostro de Goku sobre su hombro, con la corona torcida y una sonrisa que no sabía de protocolos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando ordenar su voz. Elira parpadeó otra vez. Luego bajó la mirada hacia el pecho de Goku, y su corazón dio un vuelco. Ahí estaba, una gran mancha de tierra justo en la parte frontal de la túnica real. El pastelito ahora tenía un rastro irregular de betún embarrado en la manga. Incluso su capa, arrastrada por la grava, parecía una servilleta vieja tras un banquete. No. Me van a regañar, balbuceó, separándose de golpe. Se giró hacia una de las ventanas del muro cercano, donde el vidrio antiguo reflejaba su silueta sin compasión. Cabello revuelto, rostro sucio, la tierra pegada en la mejilla como una pintura torcida. Su corona de sirvienta estaba caída y su cuello, ni hablar. Parecía haber peleado contra el jardín y perdido con honores. «Soy un desastre», murmuró, sin drama, pero con una claridad derrotada. Goku la observaba con la cabeza ladeada. «¿Por qué dices eso? Solo estás sucia». «Porque manché al rey», dijo ella, girándose con los brazos levantados. «Y salí a ayudar al huerto, y maté a medio huerto. Eso es doble desastre», señaló con fuerza, casi acusándose a sí misma. Visto con atención, el huerto parecía una escena del crimen botánico. Flores de cabeza, zanahorias suicidas, y una regadera medio enterrada como un arma olvidada. Yo solo quería regarlas. Pero me tropecé, me caí encima, y griega. Hizo un gesto indefinido con las manos. Abrazarlas con violencia no cuenta como jardinería. Goku se acercó, serio, se agachó frente a una planta vencida y la tocó con un dedo. La planta se hundió un poco más. Sí se ven muy aplastadas, habló con total sinceridad. Elira bajó la cabeza, derrotada. Pero no están muertas, añadió él, y giró hacia ella con una sonrisa tranquila. Solo están dormidas.
tú solo las abrazaste muy fuerte. Ella soltó una risa breve, nasal, y se cubrió la cara con una mano manchada. ¿Yo las abracé? Sí. Seguro te querían mucho y no te dijeron que ya era demasiado. Eso suena estúpidamente bonito, dijo entre dientes, y luego suspiró. Y muy tú. Gracias. Respondió él, sin saber que era broma. Se hizo un breve silencio. Goku la observó un momento más, con la cabeza ladeada. Y entonces ella se congeló. Llevó ambas manos a la boca, como si las palabras pudieran regresar solas a su garganta. ¿Perdón? Dijo, con esa voz entre culpable y resignada, como si incluso sus disculpas tuvieran filo. No quise insultarlo. Goku parpadeó. Luego soltó una risa breve, baja, de esas que parecen una hoja resbalando por el aire. Elira lo miró entre los dedos, confundida. ¿Por qué te ríes? Porque sí fue bonito, dijo él, sin ninguna trampa en la voz. Y porque sí suena a mí. Ella bajó las manos con lentitud, como quien no esperaba salir viva de eso. ¿Tienes serios problemas de autoestima, Alteza? Goku ladeó la cabeza, el flequillo despeinado cayéndole sobre una ceja. Su expresión era serena, pero algo brillaba detrás de esos ojos. No presionaba, pero esperaba. ¿Y tú por qué te fuiste? Soltó de pronto, como quien lanza una piedra al estanque, solo para ver cuántas ondas hace. Elira bajó la mirada, los dedos jugueteando con el borde arrugado de su túnica. El patio pareció enmudecer un segundo. Luego, como si una chispa de insolencia la recorriera, alzó el mentón con aire de actriz en pleno escenario. Verás, fue un accidente. Goku se inclinó hacia adelante, como si su cuerpo entero también se inclinara hacia el cuento. No dijo nada. Ella se puso de pie con gesto leve, sacudiéndose el polvo de las rodillas con lentitud, dramatizando cada movimiento como si limpiara vestiduras sagradas. Iba caminando, como cualquier día normal. Mi cabello brillaba, el cielo cantaba, las piedras del camino se apartaban para que no tropezara, alzó los brazos como si esperara aplausos del viento. Dio un paso girado, imitando el andar grácil de una dama de leyenda. Una escena común. Hasta que, ¿tan brillante era tu cabello? Interrumpió Goku, sonriendo, con esa curiosidad traviesa que traía problemas. Ella lo miró de reojo, afilada. Sé paciente, majestad. Goku se enderezó, obediente, conteniendo una risita. Elira continuó. Sas. Me atraparon. Seres sin rostro. O tan feos que mi memoria los borró por defensa natural. Me metieron en una caja mágica, que giró sobre sí misma como si el aire fuera un remolino. Cayó de rodillas teatralmente, los brazos abiertos. Y cuando salí, ya no estaba aquí. Una pausa. Su respiración acelerada, como si hubiera revivido el viaje. El viento le alborotó el cabello. Había caído en un mundo dentro del mundo. Goku ladeó la cabeza, atento. ¿Sabías que este reino no es más que un fragmento? Susurró ella, acercándose un paso. Él negó, lentamente. Su atención era completa. Elira bajó la voz, como si compartiera un secreto que pudiera romper el cielo. Hace siglos, las calamidades lo devoraban todo. Ríos convertidos en veneno. Montañas reducidas a polvo. No había salvación, dibujó con los dedos una línea en el aire, como si reconstruyera un mapa invisible. Así que los héroes los encerraron. Cortaron este trozo de realidad y lo sellaron, para darnos tiempo. Para prepararnos. Goku respiró hondo, como si la historia le robara el aire. ¿Y tú, estuviste allí? Ella sonrió. No. Me reclutaron. Dio un paso al frente con una gravedad impostada, alzó el índice hacia el cielo. Una organización secreta. Capas de luna. Símbolos imposibles. Nombres que, si los dices mal, te salen alas. Goku abrió la boca, a punto de preguntar algo. SHHH, le ordenó Elira, sin siquiera mirarlo. El niño se tapó la boca como si le hubieran lanzado un hechizo de silencio. La chica giró sobre sus pies, como si danzara con un recuerdo. Me entrenaron en lo imposible. Me enseñaron a pronunciar lo impronunciable. A recitar hechizos que no entendía, su mano se alzó suavemente, como si conjurara algo invisible.
Por un momento, su rostro cambió. La sonrisa se volvió pequeña, pero genuina. Le gustaba verlo así. Entretenido. Absorto. Solo con ella. Y luego, los sellos se rompían. Las calamidades volvían. Pero solo alguien sin poder, sin futuro, sin sentido común podía detenerlas. Se detuvo en seco, poniéndose una mano en el pecho con fingida humildad. Pero no fui yo. Porque mi futuro era brillante, mi poder inimaginable y no soy tan tonta. Era más, alguien como tú, susurro como si aquella verdad fuera un orgullo. Tú eres el elegido para cerrar esos sellos. Goku al ser señalado, solamente sonrió, bastante orgulloso. Pero entonces ¿cómo? Ella se giró de nuevo y le puso un dedo frente a los labios. SHHH. Goku bajó la mano de su boca. Ella asintió, dramática. Las calamidades, ya no eran las mismas. Ya no querían carne ni destrucción. Hizo una pausa. Se acercó, quedando a escasos pasos del pequeño rey. Querían magia. Solo magia. Se habían acabado la carne, después se acabaron el agua, y finalmente, evolucionaron, se quedaron sin forma. Ahora, solo querían magia. Goku se acercó un paso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Elira no lo dejó escapar. Alzó ambos brazos, imitando a un monstruo invisible. Así que luché. Gritó, con voz de epopeya. Saltó hacia un lado, haciendo un giro torpe sobre sí misma. Salté sobre nubes cuchilla. Grité hechizos que no entendía. Me lancé de un castillo a otro. Una vez grité tan fuerte que una montaña explotó, creo que era un volcán. ¿Y sobreviviste? Susurró Goku, ojos enormes. Claro. Aunque, uno de mis compañeros, Elira bajó la voz, llevando la mano al pecho. Su expresión se volvió trágica. Era fuerte, valiente, amable. Hasta que, se convirtió en silla. ¿En silla? Elira sintió, solemne. De pino. De 4 patas. Aún lo extraño. Lo usábamos mucho en las reuniones. Goku ya no sabía qué hacer, sus ojos solo se enfocaban en ella, aunque incluso para él todo eso era mucho. Pero no se atrevía a interrumpir. Ella bajó el tono, como quien se acerca al último párrafo de una historia muy antigua. Y cuando todo acabó, cuando la última calamidad se rindió, me dejaron volver. El mundo volvió a estar dividido. Sellado. Protegido. Pausa. Nadie lo recordaría. Porque ese es el precio del heroísmo. Goku permaneció en silencio. Apenas respiraba. Su capa ondeó con el viento, manchada, olvidada. Todo eso pasó. Elira se giró con lentitud, mirándolo a los ojos. Y entonces, con la voz más real que había usado en todo el día, no. Un leve aplauso rompió el silencio. Lento. Irónico. Como el que se da tras ver una función clandestina de teatro en plena corte real. Bravísima función, murmuró una voz desde las columnas. Goku y Elira giraron al instante. Ahí estaba Lucius, el rey mago, apoyado con elegancia casual en uno de los pilares del jardín. Su túnica caía impecable sobre un costado, la taza de té flotando a su lado apenas temblaba. Pero lo que más pesaba era su mirada, esa mezcla de paciencia crujiente y decepción medida, que anunciaba que alguien estaba a punto de ser regañado. Elira palideció un tono. Instintivamente dio medio paso atrás, como si esperara que el pilar más cercano se la tragara. Levantó una mano en un gesto automático, entre saludo y rendición. Rey mago, qué gusto tan sorpresivo. Lucius dio un suspiro largo, cruzando los brazos. No se movió. El consejo lleva esperándote 20 minutos, Goku. Y tú estás aquí, escuchando cuentos de hadas con efectos especiales. Yo no hice nada. Se defendió Goku, levantando ambas manos. Exacto, replicó Lucius, alzando una ceja. Ese fue el problema. No hiciste nada. Ni caminar al salón. Ni preguntar la hora. Ni siquiera sospechar que el reino sigue existiendo cuando tú no estás ahí sentado. Goku frunció el ceño, indignado. Siempre me encuentras un pero a todo. Lucius lo señaló con un dedo. Porque siempre hay uno, Alteza. Como, por ejemplo.
Estar en el jardín con tu sirvienta cubierta de barro y culpabilidad mientras deberías estar firmando tratados o hablando de cosas importantes. Elira se irguió de golpe, con una ligera mueca de molestia se acercó, dando una reverencia. Con todo respeto, su brillantez. Yo no lo detuve. Él me pidió una historia. Yo no pude negarme. Lucius le dirigió una mirada que podría haber deshojado flores. Elira, ¿quieres que empiece por malacostumbrar al rey con historias imposibles? ¿O por destruir por tercera vez el huerto real? ¿O por estar embarrada de tierra? Elira tragó saliva. Fue una estrategia de riego agresivo. El tomate estaba en posición hostil. Lucius se masajeó el puente de la nariz. No puedes presentarte así en la sala del consejo. Estás manchada de lodo, hojas, zanahoria y no quiero saber qué más. Elira suspiró, vencida. Se giró, alzando ambas manos en señal de retirada. Está bien. Me baño, me visto y llego en 5 minutos, pero apenas dio un paso, Goku la sujetó de la muñeca con decisión. No. Vienes conmigo. Elira se congeló. ¿Así? ¿Ahora? ¿En este estado? ¿Con esta cara de tragedia agrícola? Sí, respondió Goku, sin soltarla. Ahora mismo. Estoy manchada de zanahoria, Goku. Y yo de culpa. Estamos parejos. Esto no es gracioso. Con avidez, la fuerza de la chica se arraigaba al piso como si de una planta terca se tratase. Goku, sin más opción, tiró con decisión, su capa ondeando tras él mientras los pies de Elira raspaban el suelo en resistencia muda. Ella intentó escurrirse hacia un lado, girando con la habilidad de quien ha escapado antes de guardias reales, pero Goku se adelantó, cerrándole el paso con el cuerpo y volviendo a tomarla del brazo. Esto es inhumano. Protestó, buscando el pilar más cercano para aferrarse. Es justicia real, respondió él, tan serio como podía parecer alguien con el rostro manchado de tierra. Lucius los observaba con una ceja alzada, el té levitando a su lado como si prefiriera flotar lejos de esa escena. ¿Van a llegar caminando o debo hacer llamar a un carruaje para 2 tontos y una huerta muerta? Fue una invasión estratégica de riego. Gritó Elira, arrastrando los talones mientras Goku la empujaba con la frente en alto. Ya deja de luchar, murmuró el niño, bajando el tono. No me gusta ir sin ti. La frase la detuvo. Solo por un instante. Lo suficiente para que su cuerpo dejara de resistir. Siguió andando, derrotada, aunque sus pasos eran más teatrales que rendidos. Y justo al pasar junto a Lucius, sin mirar al rey mago, habló con un tono seco y digno como solo una perdedora con barro en las cejas podía lograr. Con su permiso, su brillantez, he sido capturada por un tirano de 15 años con corona chueca y complejo de mula. Lucius sonrió su té sin decir nada. Pero el gesto que hizo con la mano, breve, elegante, y cargado de resignación, decía claramente, mejor así que no lleguen nunca. Caminaron por los pasillos en silencio. Elira con el barro endureciéndose en su ropa como una armadura de vergüenza. Goku, silbando bajito, como si fueran de paseo. Doblaron una última esquina. Las puertas del consejo se alzaban al fondo, altas, pesadas, abiertas apenas lo suficiente como para dejar escapar el murmullo contenido de conversación y perfume caro. Una vez más, Elira intentó detenerse. Todavía podemos fingir que soy una alucinación tuya. Nadie va a notar si hablas solo. Muy tarde, respondió Goku, tomándola de la mano. Entonces, con paso solemne, uno convencido, y otro arrastrado por su derrota, cruzaron el umbral. Dentro, los nobles jóvenes alzaron la vista. Comerciantes de capas limpias y gestos tensos se acomodaron en sus sillas. Marx Francois tragó saliva al verlos. Su pluma tembló sobre el papel. Una hoja de zanahoria se deslizó lenta desde la túnica de Elira y cayó al suelo, exacta, como si hubiera estado esperando su entrada triunfal. Silencio. Goku sonrió con inocencia. ¿Ya empezaron? Elira suspiró, alzando apenas la voz, con lo último que le quedaba de dignidad. Si alguien pregunta, vine por error. Me confundí de edificio. Y sin decir más, se paró junto a él, mientras la sala entera se esforzaba por fingir que aquello era normal.